Hola, bienvenidos a Global Eye. Aquí encontrarás lo que necesitas y quieres saber. Soy I24 Noticias en inglés y juntos exploraremos el mundo. Esto es el programa de esta noche. ¡Vamos! Durante un apagón, masacre o revolución. Baclavi lidera a distancia o no lidera. ¿Puede la oposición unirse con o sin él? ¿La intervención extranjera salva los levantamientos o los destruye? Bueno, esa es una pregunta difícil. La versión china de la libertad religiosa. Puedes creer en lo que quieras siempre y cuando en lo que quieras creer sea en ella. Beijing reprime a los cristianos en respuesta al temor de perder a la generación Z para Jesús. Definitivamente es bipartidista. ¿Por qué el antisemitismo no le importa en absoluto tu partido? Muy bien, antes de llegar a todo esto y mucho más, esta noche estamos observando la mayor fuente del mundo. Kurdos se retiran de Alepo. Los últimos combatientes huyen tras una semana de presión de Estados Unidos, 12 muertos y miles desplazados. Turquía está planeando actuar como intermediario entre Damasco y las fuerzas democráticas sirias, a quienes llaman terroristas. El acuerdo de integración se firmó el pasado marzo. ¿Todavía sigue acumulando polvo? Mientras tanto, un avión de vigilancia ruso está causando estragos con más de 90 municiones estadounidenses en 35 objetivos de Estado Islámico de Irak y Siria el sábado en Siria. En respuesta a los 3 estadounidenses muertos en diciembre, dicen: no es el inicio de una guerra, sino una venganza. Esa venganza ya se cumplió. Fría, caliente o incluso recalentada. Temporada de incendios en Australia. Un muerto y 300 casas destruidas. La situación empeora. Los incendios arrasan una zona el doble de grande que el Gran Londres, los estados están en emergencia y podrían arder semanas. Los incendios seguirán por un tiempo en todo el estado y por eso aún no hemos superado lo peor. Todavía falta mucho. Incendios siguen activos y amenazan casas y propiedades. Pido a los habitantes de Victoria estar atentos a las condiciones locales. Sí, incendios, tormentas, todo lo que hay entre ellos. El clima extremo es la nueva normalidad. La madre naturaleza aún no ha terminado. China, Rusia e Irán realizan ejercicios navales con Sudáfrica. Duran una semana y comenzaron este fin de semana en un momento muy significativo. Una semana después de la campaña estadounidense en Venezuela, Trump recortó los fondos para Sudáfrica en febrero y los llamó partidarios de actores negativos. La postura dice que está eligiendo lazos militares con estados rebeldes y sancionados, pero Victoria afirma neutralidad. Bueno, ser no alineado no significa estar alineado con ambos lados, no funciona así. Nepal quiere recuperar su corona. El gobierno interino tomó el poder tras una protesta de la generación Z que frenó las elecciones de marzo. Hoy los simpatizantes del rey Absid se reunieron con una petición distinta: retroceder en lugar de avanzar. El nacional está al aire. La única opción para este país es el rey y la monarquía. En el contexto actual y tras el movimiento de la generación Z, es necesario restaurar la monarquía para manejar la situación. Te estamos escuchando bien. Menos, Shah King se vio obligado a abdicar y la monarquía fue abolida en 2008, convirtiendo a Nepal en una república. El texto en la gorra dice: haz Nepal real de nuevo. Las plumas están ocultando la captura. Estados Unidos y Venezuela. Relación complicada tras el secuestro de su presidente. Solo ha pasado una semana desde que los militares capturaron a Nadu en su complejo y lo llevaron a Nueva York por cargos de drogas. Diplomáticos estadounidenses en Caracas este fin de semana evaluando la reapertura de la embajada. La presidenta interina Rodríguez condena la agresión criminal y afirma que la diplomacia es el camino. Eso del amor-odio deberías dejarlo en tus 20s, ni siquiera al inicio de esa etapa. Uganda, la secuela. Nadie pidió Bobi Wine versus Museveni. Segunda ronda. El miércoles la música desafía. El hombre de 81 años que ha sido presidente desde 1986, la última vez, 35-59, fue derrotado. Esta vez chaqueta negra, casco, gas lacrimógeno. Las mismas probabilidades. Le han disparado, lo han encarcelado, acusado de traición.
Los cargos siempre desaparecen misteriosamente. Bueno, dice Bobby, esta elección es sobre liberar a quien ha estado ahí 40 años. Buena suerte con eso. Tengo la ayuda, el hielo, nena. Miles marchan después de que un oficial federal matara a René Good el pasado miércoles en la mayor operación de inmigración de la historia. 2,000 agentes desplegados y solo tomó un día para que apareciera un cuerpo. Viernes por la noche, caos, granizo, un policía herido y 29 detenidos. Ella debería tener su día en la corte. No debió ser ejecutada. Así no funciona nuestro sistema legal. Entonces, ¿la administración de Trump está caminando sobre hielo no tan delgado o está obteniendo exactamente lo que quería? Para ser exacta, el final no tan agradecido de los Dead, Bob Virgon a los 78 años. El largo y extraño viaje ha terminado. El cofundador y leyenda falleció en paz, luchando contra el cáncer, pero sus pulmones no dejaron de tocar durante el tratamiento. Con el último concierto en la esfera de Las Vegas hace no mucho, 60 años dando forma al mundo del rock psicodélico, y no solo desde Woodstock hasta el Empire State Building The Grave, que se vistió de tie-dye el sábado por la noche. García ha estado esperando durante 30 años, la banda está de vuelta, siguen rockeando bien, su primer bautizo y, por cierto, hay 2. El Papa Leo sumerge a 20 bebés en la Capilla Sixtina, una tradición dominical bajo Miguel Ángel. ¿Por qué los hijos de los empleados del Vaticano no reciben el Sabulaim? La celebración con agua bendita conmemora el bautismo de Jesús en el río Jordán. Fue establecida en 1981 por San Juan Pablo II. El Papa León está diciendo que si la comida y la ropa son necesarias para vivir, la fe es aún más necesaria. Bueno, no lo digas un domingo por la mañana a un grupo de niños pequeños, sino en un Black Friday a un montón de compradores hambrientos y ve cómo les cae el 20. Y el aperitivo de Hollywood, los Globos de Oro. Esta noche es el club de los grandes. DiCaprio enfrenta una batalla tras otra contra Marty Supreme de Timothée Chalamet, Frankenstein de Del Torre y Jay Kelly de Clooney Sandler. El champán va a correr, eso es seguro, pero no serán solo los mismos de siempre. El primer trofeo para un podcast, ese va a estar interesante. Bueno, que empiece la previa de los Óscares esta vez. Probablemente están ahorrando mucho dinero en el buffet porque de todos modos todos están usando Zempic. Muy bien, con tanta charla hemos llegado a la cima, es hora. Y esta noche nos complace dar la bienvenida a nuestra conversación a Kavisha Rouza, abogada y miembro senior del Instituto McDonnell Laurier, la portavoz de la Asamblea del Reino de Irán, Ghazel Shamad, y a Asos Alesh, activistas políticos kurdos. Muchas gracias a todos por acompañarnos esta noche, porque el apagón continúa y los cuerpos se están acumulando, y Barabi pide tomas de poder y Trump amenaza con ataques. Y cada vez hay más y más en juego. Y nos preguntamos, ¿estamos viendo una revolución o morirá en la oscuridad? Frase común de un liderazgo bajo presión interna. La crisis ya genera advertencias internacionales. Donald Trump afirma que sigue de cerca los hechos y advierte que si siguen las matanzas, Estados Unidos podría atacar. El presidente del Parlamento de Irán ha respondido con amenazas de represalia, declarando que las fuerzas estadounidenses e Israel son objetivos legítimos si Irán es atacado. Mientras tanto, Israel está en máxima alerta, preparándose para posibles consecuencias si las tensiones escalan a una confrontación directa. Pero los analistas advierten que el resultado está lejos de ser sencillo. Un ataque externo, a menos que elimine de manera decisiva al líder supremo Ali Khamenei, podría paradójicamente fortalecer al régimen al crear un efecto de unidad nacional y vaciar las calles de manifestantes. El hijo del último monarca de Irán, Reza Pahlavi, está instando a los manifestantes a permanecer en las calles, expresando confianza en que Washington está listo para ayudar. Con la presión creciendo en casa y en el extranjero, surgen dos preguntas clave. ¿Podrán los opositores al ayatolá unirse en un frente común? ¿Y si el régimen cae, qué sigue después? Entonces, ¿esto es 1979 o presenciamos un levantamiento que muere en la oscuridad? Iniciamos con una ronda rápida, 30 segundos por persona para dar su postura inicial, y después seguimos la conversación. Kava Sharus, tus 30 segundos comienzan. Por favor, inicia.
Es un gusto estar aquí. Creo que esta es una revolución que tiene todas las posibilidades de éxito, pero mucho dependerá de lo que el presidente Trump y otros poderes como Israel hagan. Francamente, hay cientos de miles o millones de personas en las calles mostrando gran valentía, luchan con todo, aunque tienen poco, contra un régimen fuertemente armado y dispuesto a usar la fuerza. Los manifestantes hacen todo para derrocar al régimen y confían en las palabras de Trump, quien afirmó que Estados Unidos está listo para ayudar si interviene. Si ayuda, creo que derrocarán este régimen. Josel Sherman, tienes 30 segundos para compartir tus ideas. Gracias por invitarme. 1979 no fue una revolución, sino un golpe islamo-marxista apoyado por fuerzas externas que tomó Irán por la fuerza y lo reemplazó con un ayatolá islamista. La ocupación de 2009 fue la primera oportunidad de revertir lo hecho en 1979 a nivel nacional e internacional. Pero se detuvo por las fuerzas occidentales. Las fuerzas occidentales no respondieron a los llamados del pueblo iraní por su liberación. Ojalá estemos viendo a la nación levantarse y recuperar su país y pedimos ayuda a fuerzas internacionales. Por último, pero no menos importante, Sushala, ¿cuáles son tus pensamientos? En mi opinión, ninguno. En 1979 existía unidad entre las fuerzas antimonárquicas, algo que hoy no vemos en la oposición. En 2009, durante el Movimiento Verde, las demandas eran principalmente reformistas, con consignas como ¿dónde está mi voto? Lo que vemos hoy es muy diferente, las consignas son mucho más radicales, las protestas son más amplias y atraviesan toda la sociedad. Creo que esto es una extensión del movimiento Jina o Mujer, Vida, Libertad, iniciado en Kurdistán y que ha cambiado la resistencia en Irán. Damas y caballeros, siéntanse libres de participar en la conversación. A partir de este punto, más adelante en nuestra conversación hablaremos sobre la intervención o asistencia extranjera en este caso, pero comencemos con el tema interno, la represión en sí misma. ¿Por qué no podemos verificar lo que está sucediendo durante los apagones? ¿El régimen está perdiendo el control o preparando una excusa, por así decirlo, para que el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica lleve a cabo una masacre, señor Sharouz? Bueno, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica está cometiendo una masacre. No podemos ver mucho, pero la poca información que logra filtrarse a través de Starlink y otras fuentes como esa nos muestra escenas horribles de miles de asesinatos. Es difícil verificar los números exactos ahora, pero según el comportamiento previo del régimen y la información recibida, esto es lo que sabemos. La poca información que estamos recopilando indica que estamos presenciando una horrible violación de los derechos humanos ante nuestros ojos. Joseph Sharmat no está culpando a nadie en este sentido, pero obviamente estamos viendo llamados de Pahlavi, llamados que precedieron a la masacre, lo estamos viendo en el terreno. Entonces, liderar una revolución desde Maryland o hacer que la gente muera desde la seguridad. ¿Sabes? Es una pregunta que hay que hacer. No entiendo bien la pregunta, pero déjame explicar lo que pasa en Irán. Como mencionamos, esta ocupación inició en 1979 y lleva 47 años con levantamientos consecutivos construidos uno sobre otro. Así que esto no es algo que se haya pedido desde fuera, ni que venga del exterior. Este es el pueblo iraní levantándose juntos, pero está organizado en coordinación con el exterior. Cada revolución tiene a sus Jean Moulins dentro, liderando la revolución desde el terreno, y tienen los objetivos fuera que están coordinándose con los de adentro. El príncipe heredero y la oposición están formando una coalición. En el exterior, el gobierno y fuerzas de transición son liderados por el príncipe Reza Pahlavi. Por lo tanto, están hablando en las calles hacia la oposición que está afuera, para tener un representante con quien las naciones occidentales puedan hablar, puedan recurrir y ahora puedan verificar y coordinar lo que está sucediendo dentro de las calles. Esto no es espontáneo. Nadie despertó un día pensando en gritar por Reza Pahlavi. Pero esto ha sido coordinado desde el año pasado y se basa en las revoluciones anteriores, así que esta es la voluntad de todo el pueblo iraní. Pero también tiene que ser gestionado desde el exterior. Es orgánico, pero gestionado externamente. Señor Sala, ¿qué opina? Permítame estar en desacuerdo. Estas protestas no comenzaron por un llamado de Reza Pahlavi ni continúan por él. Han estado en marcha por más de 2 semanas. Aunque él hizo un llamado, su llamado fue emitido hace solo unos días. Esto no es nuevo.
Él ha hecho llamados similares y ha lanzado múltiples campañas en el pasado, incluyendo la campaña Yo doy mi mandato, y ninguna de ellas ha recibido apoyo público significativo. Lo que estamos viendo ahora es una campaña impulsada por los medios que lo amplifica a él y a sus seguidores, quienes seleccionan y circulan ciertas imágenes y filtran otras. Eso no refleja la realidad, creo yo. ¿Sugieres que hay un oportunista en el movimiento de protesta orgánico, señor Salah? Sí, ya sabes, a diferencia de protestas de 2018 y 2019 u otros movimientos de mujeres por la vida y la libertad, el peligro hoy es intentar ignorar la diversidad de Irán y valorar un levantamiento popular a favor de un solo individuo o corriente política. Creo que ese enfoque genera escepticismo entre las fuerzas sociales y debilita el movimiento, aumentando el riesgo de que las protestas pierdan rumbo sin lograr resultados reales. Necesitamos ver la realidad sobre el terreno. Señorita Shamad, es evidente que usted no está de acuerdo aquí. Perdón, no sé si era para mí, pero lo intentaré. Sí. Si me permiten, quisiera situarme entre sus dos invitados, ya que creo que la respuesta está en un punto medio. Sí, ciertamente es el caso que estas protestas comenzaron antes de que el señor Pavlevi llamara a la gente a salir a las calles, pero creo que es un poco difícil negar eso. Cuando él hizo ese llamado, los números subieron. Muchísimos. Así que ciertamente él ha sido una pieza importante en todo esto. No quiero negar eso. Pero también creo que es importante señalar que la idea de que él es como esta figura única, que todos aceptan como el líder central de esto, creo que eso está en disputa. Ciertamente hay muchas personas en las calles que corean su nombre y hay muchas personas que sí lo aceptan como líder, pero hay, por ejemplo, comunidades étnicas como la comunidad kurda, por ejemplo, que creo que disputarían mucho eso. Algunos tienen otros puntos de vista sobre el futuro de Irán y disputarían su posición. Eso no es para restarle importancia, pero no creo que necesariamente represente a todos los sectores que existen. Señorita Shirmat, por favor, intervenga. Permítanme regresar al verano pasado, cuando tuvimos algo que sucedió y que fue muy poco reportado. En Múnich se convocó a la mayor coalición de todas las fuerzas de oposición y se unieron bajo el liderazgo del príncipe heredero. Eso significa que en estos 47 años nunca hemos visto una coalición que tuviera representantes de cada comunidad étnica, de cada parte de la coalición, de cada ángulo político, de cada religión, de cada provincia. Dentro de Irán, todos se unieron bajo 3 principios. Esto no se trata de decidir si queremos monarquía o no, o de una dirección u otra. Esto era para unirse, tener un solo liderazgo, un liderazgo transicional que guíe desde afuera, junto con la coordinación desde adentro. Eso fue lo que se representó el verano pasado. Lo que vemos ahora no es espontáneo. No es que algo haya pasado de la noche a la mañana y la gente empezara a gritar Pahlavi. Esto es la consecuencia de la formación de una coalición y lo siento. Cada persona que fue invitada y que estuvo en esa coalición tiene una base dentro de Irán. Los últimos meses se dedicaron a llamar a esa base y decirles, esta es su representación. Porque durante los últimos años el pueblo de Irán ha hecho lo que hemos visto en las calles. Están unidos contra el régimen. Nos pidieron a los que estamos fuera unirnos, tener una institución y una representante. Eso es necesario para que las potencias occidentales lideren la transición. Es innegable, escuchamos los cánticos por Pahlavi. No se trata de determinar cuál es el futuro de Irán, se trata de una colaboración entre los de adentro y los de afuera, y un liderazgo que funcione como un gobierno de transición mientras nos guía de aquí hacia la libertad tras la libertad. Eso es lo que todos firmaron cuando estábamos en Múnich, que habrá elecciones, que habrá un sistema laico. Habrá representación de cada comunidad étnica dentro de Irán. Para Irán, eso es para el futuro. Estamos en la primera etapa en este momento, que es un liderazgo de transición hasta ese punto que necesita representación externa. De ahí vienen las oportunidades. Esto no es algo espontáneo, no es mi opinión ni la tuya. Estos son los hechos sobre el terreno. Con todo respeto, si me permiten intervenir. Una de las principales oportunidades del grupo Pahlavi que se escucha mucho y que también es repetida por la esposa del señor Pahlavi. Muchos de sus asesores están a favor de la muerte para varios grupos, incluyendo la muerte para la izquierda. Así que la idea de que él representa a todos los sectores, que la reunión de Múnich fue una reunión de todos los sectores, no creo que sea cierta. Quiero decir, creo que hay muchas personas que discutirían que estuvieron representadas en esa reunión
De manera similar, creo que si escuchas atentamente de nuevo las palabras de Mr. Pahlavi, no tanto de Mr. Pahlavi en sí, sino de sus asesores y personas cercanas a él, cualquier persona de una minoría étnica que pide más autonomía o federalismo es considerada separatista y por eso no está representada. Así que creo que, ya sabes, Múnich fue un gran espectáculo. Fue un esfuerzo por mostrar unidad, pero faltaron muchas voces en esa reunión. La realidad es diferente porque si tienes representación ahí, tuvimos kurdos ahí, tuvimos izquierdistas ahí, me tuvieron a mí. ¿Quién vincula a la izquierda y la derecha ahí? Eso es lo primero. Los hechos demuestran lo contrario. En cada grupo hay voces destructivas que se escuchan. Desafortunadamente están presentes, no representan a las masas que yo tengo. En todo lo que hago tengo masas de personas que vienen y tratan de difamarme, difamar los movimientos, difamar eso. Este no es el momento para discutir nada de esto porque el pueblo de Irán está en las calles durante un apagón siendo masacrado. No tenemos tiempo para discutir o para encontrar un liderazgo diferente. Este es el que se formó ahora. Este es el que podemos usar en este momento. Tuvimos 47 años para formar cualquier otra alternativa. Estas son todas las personas dentro. No puedes decir que representa a todos. Si alguien te contradice, calla a su gente en las calles. Eso no es justo para este debate. Señor Shala, por favor, intervenga. Sí que, desde mi punto de vista como kurdo, lo que estamos viendo en algunos medios de comunicación en persa en el extranjero es la promoción de un supuesto salvador, como puedes ver también en esta conversación. Pero liderazgo y salvador no son lo mismo. El liderazgo es necesario, el salvador no. Decimos que él es nuestro salvador. Dejemos que él conduzca. No conozco al gobierno. Entonces podemos hablar sobre el secularismo, sobre todos esos hechos, pero desafortunadamente ninguna sociedad necesita SABR y la historia muestra que el modelo SABR a menudo es peligroso. Hemos visto varios casos en la historia. Irán es una sociedad diversa, por lo que el liderazgo colectivo resulta más realista que depender de un solo líder. Así que la idea de que cada movimiento necesita tal vez una figura en la cima que lidere el movimiento, creo que es una visión muy clásica de los movimientos. Y como vemos el proceso, las últimas décadas han demostrado que los movimientos con liderazgo o sin líderes en Irán aún pueden movilizar a millones y desafiar seriamente. Aún queda el tema del impulso. Creo que la señorita Yermad está intentando insistir en no deslegitimar el simple debate sobre el tipo de liderazgo futuro, pero no en este momento, quizás cuando vuelva a haber el impulso más significativo frente al régimen actual que hemos visto en mucho tiempo. 100%, si me lo permiten. Intervengo porque hay un corte de Internet mientras millones protestan y el régimen usa armamento militar para masacrar al pueblo iraní. En todo Irán, cada etnia y región se levanta por el país. Mientras el príncipe heredero llamaba al pueblo de Irán, varios partidos kurdos hacían lo mismo. ¿Fue coincidencia o coordinación? Eso sigue en debate. Pero no podemos decir que el pueblo de Irán no está unido. No podemos decir que la oposición no está unida. Lo que está pasando... ¿Es posible o solo fantasía? Ya está sucediendo, como ves, aunque algunos colegas insisten en ver algo más. Por culpa de una pequeña minoría de personas que están tratando de destruir la unidad de nuevo, no es una sola persona, es una persona que representa a una coalición que se formó. Puedes regresar a Múnich y ver a 100 representantes de cada parte de Irán estando ahí. Esto ya no se puede negar. Puedes tener más en ellos, puedes hacerlo más grande. Todas podemos participar, pero eso es algo que está sucediendo. Lo importante ahora en Washington es que las fuerzas del régimen islámico los presionan para llegar a un trato. Es una locura. El presidente Trump está ignorando esto un poco en este momento. Señor Shiroz, en el breve tiempo que nos queda antes de tomar una breve pausa, ¿su comentario final sobre ese tema? Creo que es un poco sofocante. Lo digo con respeto para su invitado, que los televidentes deben saber es amigo mío y lo estimo mucho. Pero no creo que sea justo plantear el debate de esta manera, decir que hay un solo líder. Y cuando alguien desafía ese punto y dice, no, en realidad hay muchas otras opiniones que no están siendo representadas. Decir, bueno, hay gente en las calles ahora mismo. Esto es lo que ella tuvo para comer hoy.
Ella tiene una olla con agua y trigo. Mi padre fue asesinado por los nazis. Y yo era huérfana. No lo sabía. Oh Dios, pero ahora... En la noche fría y hambrienta, le rezo por comida al Dios del nunca saber. Llama al 805-985-843. Acabamos de terminar de revisar todos los autos que la gente evacuó. Eso es lo que se hace cuando hay un desastre. No hay tiempo para pensar, cada segundo, cada movimiento, o sea, la diferencia entre la vida y la muerte. En United, hasta para eso entrenamos. Simulacro de incidente con múltiples víctimas, entrenamiento para emergencias donde los heridos superan a los socorristas. No es real, pero aquí es donde se forman los salvavidas para un ataque terrorista, un ataque con cohetes, un desastre natural o el colapso de un edificio. Practicamos y nos preparamos porque cuando es real no hay segundas oportunidades. Por favor, ayuden. Estados Unidos sigue estando preparado para responder en cualquier momento, a cualquier escenario, en cualquier lugar. Muy bien, bienvenidos de nuevo a la cumbre. Trump dice que está listo para actuar. ¿Lo hará? ¿No lo hará? ¿Y si lo hace, le saldrá mal? Antes de continuar nuestra conversación, escuchemos. Así que Irán está en grandes problemas. Me parece que la gente está tomando el control de ciertas ciudades que nadie pensó que fuera posible hace apenas unas semanas. Estamos observando la situación muy cuidadosamente. He dicho muy claramente que si empiezan a matar gente como lo han hecho en el pasado, intervendremos. Los atacaremos muy fuerte en su punto más débil, sin poner botas en el terreno, pero sí golpeando donde más les duele. Muy bien, comenzamos con otra ronda rápida de preguntas y continuamos la conversación desde ahí. ¿La intervención extranjera salva las revoluciones o más bien esta en específico o las destruye? Entonces, Ale, por favor, toma la iniciativa. Tus 30 segundos comienzan ahora. Gracias. Predecir los resultados es muy difícil porque nunca hemos enfrentado una situación totalmente comparable, aunque sí hay patrones claros a observar. Durante los últimos 47 años, cada vez que surgen protestas, el régimen iraní inmediatamente culpa a lo que llama enemigos extranjeros, especialmente a Estados Unidos e Israel. Los manifestantes que son arrestados normalmente son acusados de mojarebe en persa, lo que significa hacer la guerra contra Dios o actuar contra la seguridad nacional. No. Puedes terminar la frase, claro. Está bien. Está bien, genial, siempre. Pero por eso la interferencia extranjera puede fortalecer la narrativa del régimen y facilitar la represión, pero también hay otro lado. Según el tipo y nivel de participación extranjera, también puede debilitar al régimen. Señor Saleh, continuamos la conversación y cerramos la primera ronda de ideas. Kavi Sharus, ¿qué opinas? Personalmente, daría la bienvenida a la intervención extranjera en este caso. Sabes, muchas personas, diría yo, que están en las calles hoy han salido con ese entendimiento. Basados en el tuit del presidente Trump sobre que Estados Unidos está listo para actuar, han salido a las calles creyendo que cuentan con su apoyo. Y creo que si Estados Unidos no se involucrara sería una gran traición. Creo que Estados Unidos tiene mejores formas de hacerlo. Pienso que debería enfocarse en el aparato represivo del régimen. Y eso en realidad puede brindar una ayuda tremenda a las personas que están arriesgando sus vidas por la libertad. Por último, pero no menos importante, Gisela Sharmat, ¿cuáles son tus pensamientos? Primero debemos corregir el término intervención extranjera. Lo que los iraníes solicitan es la intervención y ayuda de la comunidad internacional. Eso no es intervención extranjera. La verdadera intervención es la del régimen islámico de los ayatolás en Siria con Assad. Han intervenido en los asuntos de Israel instalando a Hamas allá. Han intervenido en los asuntos del Líbano con Hezbollah establecido ahí. Han intervenido en Yemen con los hutíes presentes ahí. Han infiltrado gobiernos occidentales y nuestras academias. Esa intervención no es lo que el pueblo de Irán pide. Nosotras pedimos ayuda. Sí, y la terminología es clave en este sentido, así que por favor sintámonos libres de retomar la conversación a partir de este punto. Bueno, de manera similar a mi pregunta de la ronda anterior, advertencia del viernes, masacre del sábado. ¿Las declaraciones de Trump están envalentonando a los manifestantes o solo le están dando al régimen una excusa?
entre comillas, para matar al señor Sharus? No creo, sí, la verdad no creo que la República Islámica haya necesitado alguna vez una excusa para matar. Realmente nunca he entendido mucho este argumento. Eso dice que si Estados Unidos o Israel ayudan a los manifestantes, significa que le da una excusa al régimen. El régimen ha estado más que feliz de matar manifestantes y matar iraníes inocentes durante 46 años. Va a seguir haciéndolo. Necesitamos la ayuda en este momento. Señor Saleh, ¿cómo debería ser este apoyo o asistencia sin amenaza, sin poner en peligro la causa del asunto? Exactamente, estoy de acuerdo. En mi opinión, una intervención extranjera a gran escala, si debilita la capacidad militar y represiva del régimen, puede ayudar a apoyar la protesta del pueblo. Lo que escuchamos hoy de los líderes mundiales, especialmente en Estados Unidos, es principalmente apoyo verbal. Si ese apoyo no va acompañado de acciones concretas, en realidad se vuelve contraproducente. En realidad, la retórica vacía solo refuerza la narrativa del régimen y le da una justificación para intensificar la represión. Señor Ahmad, ¿qué tipo de asistencia sería útil? ¿Qué podría resultar contraproducente? La mayor ayuda en este momento es una postura moral clara a favor del pueblo iraní. Hemos visto lo que logró un solo tuit del presidente Trump. Eso envalentonó al pueblo, amenazó al régimen y unió a las fuerzas en este momento. Así que imagina lo que pasaría si el presidente Trump realmente se dirigiera al pueblo iraní con un discurso desde la oficina oval. Entonces, antes de entrar en qué tipo de intervención debe ser militar o no militar, esto ya ha ocurrido en la historia en momentos clave cuando el líder del mundo libre se dirige directamente al pueblo. Eso cambia el enfoque, eso pone en marcha un efecto dominó del cual todas las demás intervenciones posteriores seguirán. Esto no necesita la aprobación del Congreso, esto no necesita que pase nada más, no necesitamos tropas en el terreno. Es un discurso directo del presidente Trump al pueblo de Irán, veremos qué ocurre después. Señor Sharous, ¿sabe? Usted puede odiar al régimen y oponerse a los ataques militares de Estados Unidos, puede querer un cambio de régimen y rechazar soluciones impuestas por Occidente. Entonces, en este debate, ¿realmente se pueden sostener ambas posturas? ¿O de nuevo no es el momento para eso? Creo que es una postura que en teoría puedes sostener. Mantener. Pero depende de la situación sobre el terreno. Sabes, hay cientos de miles de personas siendo atacadas con balas reales. ¿El matiz es irrelevante? El matiz ahora no importa. Estas personas piden ayuda y es deber del mundo libre apoyarlas. Podemos tener debates teóricos sobre lo que eso significa, creo, en otro momento. Entonces, señor Sell, retomando lo que usted ha sugerido. Hay diferentes matices de apoyo, si se quiere, o diferentes grados de apoyo, como el apoyo no violento. Por ejemplo, los ciberataques a Starlink, sanciones que podrían imponerse de inmediato, incluso antes de tomar la decisión de estar completamente listos para actuar. Exactamente. El apoyo no debe limitarse únicamente a medidas militares. Creo que los países que no están involucrados directamente en lo militar aún tienen herramientas poderosas a su disposición. Cerrar, por ejemplo, las embajadas del régimen, congelar los activos de los altos funcionarios y proporcionar comunicación, como dices, Starlink y equipo electrónico. Así la gente puede mantenerse conectada con el mundo exterior y, si es necesario, también se debe permitir que las personas puedan defenderse. Como kurd, sé que en este contexto, la cooperación con las fuerzas kurdas o partidos en Kurdistán que han entrenado y organizado estructuras militares podría desempeñar un papel particularmente efectivo. Señor. Ahmad, volviendo a lo que dijimos antes, por eso es esencial en este momento tener un liderazgo fuera de Irán. El liderazgo durante la transición lo determinan las personas en el terreno después de esta fase, cuando Irán sea liberado. Todo lo que mis colegas aportaron, todas sus opiniones y todo eso se determinará después. Habrá suficiente tiempo después. En esta urgencia, mientras el régimen usa la fuerza militar para masacrar al pueblo de Irán, necesitamos acciones inmediatas. Por eso es importante entender que nuestros adversarios no están sentados simplemente observando esto. El régimen en este momento está atacando y tiene a sus grupos de cabildeo dentro de Washington, tratando de conseguir un acuerdo para salvarse. Existen otras fuerzas, como el MEC, un grupo terrorista islamo-marxista actualmente activo en Washington. Esa es la principal razón por la que necesitamos un liderazgo con el que la administración de Trump y Bibi Netanyahu puedan dialogar.
que combine todo esto, que sea representativo del pueblo de Irán y que pueda llevar esto hasta el momento de la liberación. Después de la liberación, las fuerzas se enfocarán en las elecciones. Aún no lideramos ni hemos recuperado el país. Eso podría ocurrir después. Como dijimos, necesitamos que la comunidad internacional, incluyendo al presidente Trump, incluyendo a Bibi Netanyahu, el primer ministro, e incluyendo a los países europeos, actúen y vean eso. Se están cometiendo crímenes de lesa humanidad en Irán. Tienen una responsabilidad, un deber de intervenir con todo lo que tienen y guiar al pueblo de Irán hacia su liberación, ayudarlos, apoyarlos para lograr la libertad. Esto no es un cambio de régimen impuesto ni llevar democracia a una nación, sino su liberación asistida por el pueblo y personas responsables desde el exterior. Kaber Shahrouz, tus comentarios finales nos regresan a casa. Coincido con mucho de lo que dijeron mis colegas. Como saben, el pueblo iraní no pide que alguien imponga la democracia. Esto no es Irak en 2003 ni Libia. Es un pueblo que lleva más de un siglo luchando por la democracia. Están muy cerca y requieren apoyo internacional. Necesitan ayuda inmediata y luego más asistencia a largo plazo para construir un Estado democrático. En ese sentido, Kaber Shahrouz, Giselle Sharmada Sousale, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Realmente son tiempos cruciales para el futuro de Irán y para el resto de la región y del mundo. Si me lo permiten, muchísimas gracias por su tiempo y sus opiniones esta noche. Agradecemos que nos hayan acompañado y facilitado esta conversación. Muchísimas gracias por esto. Ahora cambiamos el enfoque y ponemos los reflectores sobre estas historias. Vamos. Muy bien, revisando cosas antes de ponernos serias de nuevo. Adiós, ángeles de nieve, hola robots de nieve, desde carreras de trineos hasta peleas de bolas de nieve, no vuelos, peleas, aún no vuelos. Robots salieron a pistas de hielo en el noreste de China el fin de semana, convirtiendo el paisaje congelado en una arena tecnológica y probando su fuerza, equilibrio y resistencia al frío. ¿Qué sigue? Tomar pumpkin spice lattes y hornear galletas. Antes de eso, veamos primero. Los robots salieron al hielo este fin de semana en el noreste de China. La competencia inaugural Jingyi Robot Ice and Snow Fund comenzó en el área escénica nacional Jingyuetang en Changchun. En un paisaje invernal convertido en campo de pruebas de alta tecnología, 25 equipos de universidades y empresas tecnológicas llevaron atletas robóticos al frío, desde robots bípedos y perros robóticos hasta brazos colaborativos, todos diseñados para operar en condiciones de congelación. Estamos al nivel técnico. Los entornos de nieve y hielo son clave para aplicar nuestros robots a nivel técnico. Debemos hacer investigaciones coordinadas para este escenario. La competencia tuvo carreras de arrastre de trineos, lanzamientos de bolas de nieve, carreras de trineos y mini esquí, probando las máquinas para mostrar equilibrio, velocidad, coordinación y potencia de arrastre en terreno helado. Es un espectáculo y prueba de resistencia que muestra cómo los robots podrían trabajar en entornos extremos en el futuro. De la respuesta a desastres a la investigación polar en Changchun, el invierno fue un campo de pruebas, no una barrera. De vuelta a la realidad. Antes solía vivir en las sombras, ahora es Shantang, fuera de las sinagogas, anuncios en plataformas, en las noticias por cable, y está sentado en la oficina del alcalde. Incluso Hali Seufer lidera el Consejo Democrático Judío de América, luchando contra el odio hacia los judíos desde la izquierda y la derecha. Porque al antisemitismo simplemente no le importa tu registro de votante, definitivamente es bipartidista. Señorita Seufer, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche para hablar de un tema lamentablemente muy oportuno. Como siempre, ¿por qué el antisemitismo se volvió como un amuleto de mala suerte para todos? Bueno, sin duda es un tema oportuno porque en el último día hemos visto lo que parece ser otro acto horrible de antisemitismo en nuestro país. Con el incendio y la profanación de una sinagoga histórica en Jackson, Mississippi, esta fue la misma sinagoga que fue bombardeada por el Ku Klux Klan en 1967. Esto demuestra que el antisemitismo, de hecho, está en aumento en Estados Unidos. Y sucesos como este, como lo que vimos en Washington, Distrito de Columbia, en Colorado, incluso en Pensilvania el año pasado,
realmente resalta que el problema no es la derecha o la izquierda, es el problema de lo correcto o lo incorrecto. Y el antisemitismo, donde sea que surja, está mal. Y nuestros funcionarios electos de ambos lados deben tomar medidas significativas para combatirlo. Así que antes de que realmente tomemos un paso atrás y veamos el sistema en general, necesitamos hablar. Mamdani, ¿sabes? Él dice que protegerá a los judíos de Nueva York mientras se niega a denunciar la retórica que los amenaza. El primer día elimina la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, dejando atrás la campaña. ¿Cuál es la ruta ahora? Hemos dicho repetidamente que no estamos de acuerdo con el alcalde Mamdani en temas clave como Israel y nos decepciona verlo revocar algunas órdenes ejecutivas en su primer día en el cargo, específicamente aquellas relacionadas con el antisemitismo y el boicot, desinversión y sanciones. Pero al mismo tiempo, ese mismo día, él sí emitió una orden ejecutiva para continuar la oficina del alcalde para combatir el antisemitismo y le ordenó al comisionado de policía que proporcionara una guía clara para la protección de los lugares de culto. También en los últimos días ha dicho que la protesta que vimos la semana pasada en una sinagoga de Queens, donde estaban glorificando a Hamas, estuvo mal y no tiene cabida en Nueva York. Luego aclaró que los cánticos en apoyo al terrorismo no tienen lugar en la ciudad. Hemos visto a numerosos funcionarios electos expresar el mismo sentimiento y francamente nos alegra ver eso. Muchos están condenando enérgicamente la glorificación de una organización terrorista que, por supuesto, cometió la peor masacre del pueblo judío desde el Holocausto. No debería ser difícil hacerlo. Mamdani también es una promesa de aumentar la financiación para combatir los crímenes de odio, incluido el antisemitismo, en 800. Así que lo juzgaremos por lo que haga por su historial. Hoy es el día 11 desde que está en el cargo. Lo juzgaremos por lo que haga para proteger a la mayor comunidad judía de cualquier ciudad. Entonces, señorita Seufer, la izquierda dice que el antisionismo no es antisemitismo y la derecha niega el Holocausto. Solo hago preguntas difíciles. El hilo conductor es claro. Ambos normalizan el odio al pretender que es otra cosa. Pensando en las elecciones de 2026, ¿la seguridad judía sigue siendo tema o ambos partidos ya la consideran prescindible? Creo que ciertamente sí está en la boleta. En la forma de extremismo en nuestro país que realmente se ha normalizado. Pero no el antisemitismo. Bueno, el tema creo que es importante considerarlo. Hay antisemitismo en ambos partidos. Y ahora también hemos visto la manifestación del antisionismo en formas de violencia también. Y es inconcebible y debe ser denunciado. Pero hay una diferencia clave con los dos partidos de la derecha. Sí hay voces antisemitas que no solo son ruidosas y presentes, sino que han sido constantemente aceptadas, toleradas y hasta respaldadas en los niveles más altos, específicamente por nuestro presidente y vicepresidenta, y ahí radica la diferencia. Políticamente, ya sabes, el antisemitismo, venga de donde venga, está mal, pero ha sido normalizado por el presidente de Estados Unidos. Vimos esto en las campañas presidenciales de Donald Trump. Repetidamente denigró a la mayoría de los judíos estadounidenses. Se negó a condenar la supremacía blanca. Lo vimos desde el primer día de su mandato, cuando indultó a más de 1,500 extremistas. Sabes, ahora vemos que esos extremistas en nuestro país se han envalentonado y regresaron. Algunos volvieron al Capitolio la semana pasada, el 6 de enero. Algunos de ellos terminaron de nuevo en la cárcel. Y vemos esto también con personas clave de las que Donald Trump se ha rodeado, incluyendo al menos a una que ha declarado que tiene una inclinación nazi. El Senado no votó su confirmación, pero la Casa Blanca lo promovió. Así que realmente nos preocupa que haya voces clave alrededor del presidente, incluyendo al vicepresidente, que han aceptado y adoptado el extremismo de derecha. Esto se ha vuelto fundamental para el movimiento Make America Great Again y el Partido Republicano. Y cuando se trata del presidente, si regreso a nuestra conversación sobre Mamdani, porque si juzgamos por sus acciones, su apoyo a Israel en el último año, creo que no puede ser cuestionado en absoluto. Señorita Seufer,
¿Qué les dice a los votantes judíos, al jurado estadounidense, demócratas o republicanos que se sienten políticamente sin hogar en este momento? Bueno, no creo que nadie deba sentirse políticamente sin hogar. Hay un partido que ha seguido apoyando a los estadounidenses judíos en una amplia gama de temas importantes para nuestra comunidad, incluyendo la defensa de nuestra democracia. Está bajo constante ataque de esta Casa Blanca, incluyendo nuestras libertades y derechos, y también los esfuerzos para combatir el peligro del extremismo de derecha y el antisemitismo que han crecido bajo esta Casa Blanca. Así que la gente no debería sentirse políticamente sin hogar, y estoy profundamente preocupada tanto por el presidente como por la vicepresidenta, quien es el futuro de su partido. Una aceptación total del peligro de este insidioso extremismo de derecha que incluye el antisemitismo. Señorita Hali Seufer, Teo, del Consejo Democrático Judío de América, muchísimas gracias por tomarse el tiempo de hablar con nosotras esta noche. Continuaremos, desafortunadamente, como se dijo, es un tema muy relevante hoy en día y siempre. Muchas gracias por esto, señorita Seufer. Muchas gracias. Ella quiere ser tu única y verdadera versión de la libertad religiosa de Xi. ¿Puedes creer en lo que quieras, siempre y cuando lo que quieras creer esté en Xi? China está derribando iglesias con excavadoras y sacando a los pastores de la cama a las 3 de la mañana. Les dicen a 160 millones de cristianos que pueden adorar solo si ponen la imagen de Xi, el retrato de él con Jesús, y ahora damos la bienvenida a Luis Xin, diseñador de moda y defensora de derechos humanos. A veces van de la mano, ¿verdad? Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, lamentablemente estamos acostumbradas a la persecución religiosa de minorías religiosas, solo que no de cristianos, al menos no en esta magnitud. ¿Cómo se compara esto? Muchas gracias por invitarme. Cuando se trata de la persecución de las comunidades cristianas en China, es un control de identidad y de narrativa a una escala más amplia. Y se trata más de la comunidad china. El Partido Comunista Chino realmente quiere tener un control total sobre su ideología, sobre lo que significa ser chino, lo que significa ser ciudadano de China, y desafortunadamente la ideología religiosa para ellos es parte de eso. Cualquier cosa que no esté en línea o no esté bajo su control, según el partido, ha sido perseguida. Entonces, si entiendo bien, la represión de Beijing es básicamente una respuesta de pánico ante la posibilidad de perder a la generación más joven ante Jesús o ante la búsqueda de su propia identidad. En términos generales, esta no es la primera vez que sucede. Hemos visto lo que le han hecho a los tibetanos, hemos visto a lo largo de los años la persecución de la comunidad musulmana uigur en Xinjiang, la región uigur, y ahí tenemos más de 1 a 2 millones de musulmanes uigures. Los ponen en campos de concentración y los llaman campos de reeducación, donde eliminan completamente su cultura y su idioma, y de alguna manera básicamente para evitar cualquier ideología o identidad que sobrepase la identidad china más amplia del país. Entonces, ¿la información sobre esta represión está llegando siquiera al público chino o solo a los observadores preocupados en el extranjero, como en Estados Unidos? Y si es así, ¿les importa? China es un país enorme. ¿Enorme? País, y si lo piensas, no se parece mucho más al continente del imperio. Es más fácil porque hay 56 grupos étnicos distintos. Y las personas que viven en un lado de China muchas veces nunca han estado en el otro lado ni en otras partes, yo incluida. Y cuando se trata de información es muy difícil en China por la censura tan estricta, tanto con el gran cortafuegos como después del COVID. También hay una atmósfera diferente donde muchos ciudadanos chinos han sentido este racismo y sentimiento antichino. El trato en el extranjero ha hecho que muchos se sientan presionados, que cualquier cosa que sea anti-China es vista como un ataque a los propios chinos y se percibe como propaganda occidental. Así que tienes tanto la propaganda china, donde hay muchos videos propagandísticos que dicen que todo está bien en la región uigur y que la gente baila y cocina comida, y ves a muchos influencers internacionales viajando a la zona para hacer videos turísticos y todo parece maravilloso.
Así que entonces es mucho más fácil insistir en eso. Eso es solo propaganda occidental difundida principalmente por Estados Unidos y otros aliados de Estados Unidos. ¿Verdad? Así que a veces la crítica internacional no lleva a la acción, solo se ve como una forma de debilitar al régimen, incluso por los propios chinos. Exactamente. Y creo que con una nueva generación, mucha gente está usando VPN, así que pueden acceder a mucha más información. Y la nueva generación de chinos ha viajado mucho, así que han visto diferentes tipos de información. Es simplemente una generación diferente. Exactamente, exactamente. Y aún así, creo que muchos sienten mucho orgullo de que China haya pasado de ser un país en desarrollo a una superpotencia global. Así que creo que, incluyéndome a mí, quienes estamos en la diáspora, sentimos este orgullo por lo que China se ha convertido, pero también yo misma siento una inmensa culpa y tristeza por cómo la necesidad o el deseo de cambio no necesariamente significa borrar todo el legado que existe. Debemos ser capaces de sostener esto, complicada percepción o visión de la realidad para sostenerla de la mano. Luis Chen, muchísimas gracias por acompañarnos, por tu perspectiva sobre eso. Gracias. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias, está bien. Y antes de despedirnos, vamos a tomar un respiro. Desde la sala hasta la comida, tu árbol de Navidad tuvo su momento con luces parpadeantes y adornos perfectamente colocados, y esa estrella en la punta. Granjas de alimentos recolectan árboles de Navidad desechados para alimentar a cabras, ovejas y alpacas en todo el país. Aparentemente, las agujas de pino son el equivalente en Borneo a una ensalada con estrella Michelin, así que estas máquinas de reciclaje de 4 patas están viviendo su mejor vida masticando agujas de pino llenas de vitamina C. Tu árbol te dio alegría en diciembre. Ahora les está dando alegría a las cabras en enero. El ciclo de la vida, gente, esto es todo de nuestra parte. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos. Los dejamos con las cabras. Buenas noches.